Ya. Vuelvo a hacer la pregunta. Yasmín, ¿qué define una conducta sexual? Sí, yo digo que uno, la química de las personas, de la La, atracción, la de la química, atracción. ¿de la qué? Eso, uno, la química de la atracción. Porque es lo primero que, una respuesta a conducta sexual es que las dos personas manifiesten interés mutuo. Entonces yo siento que la atracción química, o sea, esa atracción que se siente entre las dos personas, uno, da la partida a la conducta sexual. Y dos, la afinidad de, puede ser como la afinidad de caracteres, gustos, también pienso que definen la conducta sexual. Arcesio, ¿tú qué piensas de lo que dijo Yasmín? Yo pienso que el sexo es una necesidad fisiológica, partiendo de ahí. Y que partiendo del hecho de que uno tiene esa necesidad, empieza a sondear y empieza a desarrollar conductas sexuales de acuerdo a unos parámetros mentales que tenemos. Entonces uno empieza a filtrar. De estas 10 mujeres de las cuales tengo la posibilidad de conquistar o de pronto de tener o invitar a tener sexo, me parametrizo con estas 3 porque estas son de cabello largo, de trigueña, cumple mis parámetros, en fin. Y hasta que llegamos de esas 3, empiezo a intentar con las 3 hasta que alguna de las 3 caen. Entonces, cuando ya esa cayó, como bien dicen, empiezo a desarrollar ya, digamos que todo el ABC científico y el método científico del acto sexual. Bueno, mira, esto, cuando tú dices caen, me hace acordar, ¿En qué caigo soy yo? me hace acordar del método antiguo que había para conquistar mujeres. Uno les daba un palazo, le agarraba las mechas y se la llevaba. Todavía aplica, profe. Ese era el método antiguo. Ahora, Yo, pero cuando, Arcesio, tú me estás diciendo con la misma categorización con que hablaba Emilio, que es la que yo digo que para el caso de los artículos científicos no funciona. Para el caso de los artículos, incluso el caso de los artículos de divulgación, y hago una diferencia entre divulgación y artículo científico. Los libros, en general, libros de investigación son muy pocos, pero muy, muy pocos. Casi que no se maten buscando libros de investigación. Y casi que cuando hagan sus artículos, solo utilicen artículos de investigación. Porque hacer un libro de investigación es muy complicado, por un lado. Segundo, porque cuando termine, escribir un libro puede demorar, de investigación puede demorar 2 años. Si usted no ha publicado resultados de investigación en 2 años, su trabajo de investigación vale 3 tiras. La única forma es ir publicando, y la única forma de ir publicando son artículos. Después puede agarrar, resumir los artículos en un libro. Pero eso de plantear, voy a escribir un libro de investigación, no, eso es un libro de divulgación, en lo cual generalmente uno lo que hace son diagnósticos, y mira, hay más diagnósticos, punto. O la única forma de hacer libro de investigación es conocer investigadores que estén trabajando en temas similares e invitarlos a que en cambio de escribir una revista, entre todos cada uno ponga un artículo. Pero entonces estamos produciendo por artículos. Bien, tú dices, complementando a Yasmín, que la sexualidad, digamos, la conducta sexual está determinada por atracciones, por todo lo que dijeron. Eso es en ese mundo que yo digo popular. Yo tuve el privilegio de ser alumno de Niklas Luhmann. Lamentablemente su compañera, la que está malita,
no pudo entrar, pero el criterio que ella utiliza de la... Ay, se me olvidó. Hoy amanecí cansado, que me quedé escribiendo como hasta las 3 de la mañana. Se llama la tesis de Yuleida de la... Autopoiesis. Sí, Autopoiesis, autopoiesis. el término de autopoiesis lo coloca en el mundo de las ciencias sociales Niklas Luhmann, y en el mundo de la biología lo coloca Varela. La autopoiesis es la capacidad que tiene de autorreproducirse una célula. Una vez el espermatozoide fecunda el óvulo, nace una célula. Y esa célula se autorreproduce. Eso es la autopoiesis. Ahora pasen eso a la administración de empresas. Si reducimos una empresa a sus fractales, nosotros podemos ver que la autopoiesis es un mecanismo mediante el cual el fractal se autorreproduce a sí mismo, y llega un momento en que la autorreproducción de sí mismo colapsa si no tiene puntos con estabilidad que los dinamicen. ¿Cómo se autorreproduce qué es un fractal? Un fractal es la mínima unidad que tiene un organismo que cumple con los criterios de belleza y forma. Simetría y ¿qué es otro? Curva. Bien. ¿Qué es voy a dar un ejemplo de un fractal. Shirley, tú eres una colección fractal. Fractalote, profe. Sí. Una colección fractal que cumple con los criterios de belleza y forma para poderse organizar. Si no cumple con los criterios de belleza y forma, Shirley como fractal no existe. ¿Cuál es tu mínima expresión para llegar a lo que eres? Una célula. Sí, una célula. Y tú en pequeñita ibas reproduciendo células, iba creciendo, hasta llegar a un punto con estabilidad que es quien eres hoy. Y ahí comienzas a decrecer. Comienzas a abandonar los criterios de belleza y de forma, a decrecer. Todo en el universo es fractal. Absolutamente todo. Un árbol, puras células. La Tierra. En algún sitio del universo tiene que haber por lo menos una Tierra exactamente igual a esta Tierra. En términos de probabilidad, eso se acerca a 1. A 1. Profe, me tengo que retirar por espacio para la reunión que le comenté. Entonces ya ahorita retorno. O sea, voy a quedarme aquí conectada, pero me voy a la otra reunión. Listo, no te preocupes. Bueno, No, permiso. qué pena. Ahora, pregunté yo qué define la sexualidad. Hay el sexo, la conducta sexual. Nosotros somos una química que está organizada a partir de un genoma. El genoma es una estructura que nos permite comunicarnos con otras estructuras. Ese genoma está inmerso dentro de una cultura. Y esa cultura es la que expresa lo que ustedes dijeron de la definición de la sexualidad.
Pero la definición de la sexualidad tiene un antes que eso, y es el genoma. Eso está desarrollado ya en la ciencia. El genoma, el gen que conduce toda la orientación, la conducta sexual, eso está regado en todo el cuerpo, pero hay un gen que es el que organiza, un punto con estabilidad que es el que organiza todo el resto. Ese punto con estabilidad es un gen mitocondrial. Eso está estudiado, está definido, está probado. Ese gen mitocondrial lo transmite la madre. Si en la madre está presente ese gen, y ese gen es resultado evolutivo, no es que ella sea culpable. Aquí no hay culpables. Ese gen es producto de la evolución. Y ese gen es transmitido al hijo, así como le transmiten a uno el color de los ojos, le transmiten el color de la piel, le transmiten muchas cosas. Y cuando el hijo nace, si le transmitieron y ese gen se activó, tiene la base para tener una u otra conducta sexual. Yo no digo solo homosexual. Cualquier conducta sexual. Y en la cultura lo que va a hacer es desarrolle lo que en términos de hereditarios usted adquirió o reprima lo que en términos hereditarios usted adquirió. Pero está ahí presente. No es ajeno y cumple con las funciones matemáticas, con el punto con estabilidad y belleza. ¿Por qué? Porque ese gen está distribuido a todo lo ancho y largo, simétricamente en todo el cuerpo. ¿Me entienden ahora qué es una hipótesis? Que no es de lo evidente. No es si ese muchacho le gusta acostarse con otros hombres. No. Eso es lo incidental. Eso es como definir la belleza de una mujer porque le gusta la champaña y no le gusta el whisky. Eso es incidental. Y ahí no tendría también uno que, o sea, si quisiera uno adentrar, analizar que la preferencia sexual también tiene que ver con factores culturales, psicológicos. Que cuando esa estructura genética tiene varias opciones. Una, se satisface. Si es una persona heterosexual, va a tener relaciones con mujeres. Y está bien. Si es una persona con estructura genética, digamos, organizada desde el gen que funciona como punto con estabilidad y es homosexual, tiene varias posibilidades. Una, lo satisface y entonces es una persona que ejerce su sexualidad con naturalidad. O es una persona que lo niega por circunstancias sociales, culturales. Entonces es una persona que puede transitar o hacia la psicosis, o hacia la neurosis, o hacia cualquier otro lado que le permita, como un mecanismo, dotar de otro punto con estabilidad esa estructura. Normalmente, en términos psicológicos, se considera que ese individuo machista, ese macho matasiete, lo que es un homosexual reprimido.
que le lleva a exacerbar, darse otro punto con estabilidad, sus características de macho. Porque culturalmente le han dicho que si es homosexual, no es macho. Si ustedes se van atrás, a cuando no había aparecido la cultura nuestra de esta manera, a los griegos, los grandes guerreros griegos formaban parejas. Eran parejas homosexuales. Y cada uno, cuando se iba a la guerra, se iba con su pareja. Y cuando volvía a su casa con su mujer. Pero en el acto de guerra, necesitaba la seguridad de tener al lado a su pareja. Así se constituyeron los ejércitos en Grecia. Si ustedes van a la literatura griega, a la literatura china, ellos hablan del mal griego o la enfermedad griega. Ellos tienen un criterio diferente de enfermedad, pero traducido es como enfermedad. La enfermedad griega era ir a la guerra con el amante. Son ya culturalmente se adaptan las cosas, pero la forma, la base de ciencia es la misma. Bien. Cuando yo pregunté y llegamos, pude mostrarles cómo la belleza se determina por dos conceptos. Esos dos conceptos son las palabras clave. Esos son los que tenemos que colocar nosotros como palabra clave. No es, digamos, en el caso de, creo que Yasmín, intrapreneurship es un concepto. Pero, por ejemplo, decir Departamento del Atlántico, eso no es un concepto de ciencia. Es un concepto geográfico de Colombia. Entonces no es ciencia. Pero el emprendimiento sí es categorizado como un concepto de ciencia. Y en el caso que son palabras claves compuestas. También, no importa. Ok. No importa. Pueden tener dos. Cuando ya llegan tres, eso ya es demasiado. Pero es que, por ejemplo, mi trabajo de grado es arquetipos de la gestión universitaria. Ahí hay una palabra clave compuesta que es gestión universitaria. Y ¿Sí? la otra es en instituciones de educación superior colombianas frente a la cuarta revolución industrial. Entonces la otra palabra clave es cuarta revolución industrial, que son tres palabras. Cuarta revolución industrial no es una definición de ciencia. La definición sería transformación digital. Puede ser transformación digital. Que está relacionada con la cuarta revolución industrial. ¿Sí? ¿Sí? Cuando tú agarras y le quitas todos los adjetivos, todos los adverbios, todo, y sustantivizas las cosas, el residuo de sustantivos que le queda es el residuo sustantivizado es lo que son las palabras claves. Si ustedes no utilizan palabras claves correctamente, es muy posible que les dé errores en la búsqueda del marco teórico. Okay. Yo tengo una gran preferencia por la teoría. Dentro de 20 años, ustedes me entenderán por qué es la preferencia por la teoría. Cuando yo estaba estudiando, tenía la tendencia a buscar como ustedes los elementos prácticos. Pero después pude entender en el ejercicio de la vida que lo más importante es tener un muy bueno y sólido marco teórico. Si ustedes tienen un muy bueno y sólido marco teórico, ustedes son reconocidos como doctores.
Ok. Profe, nosotros hacíamos, disculpe que me vaya un poquito lejos, es que creo que Checho y yo tenemos el mismo inconveniente, nuestra tesis ha ido variando. Yo sigo manteniéndome en el mismo área que tiene que ver con la aplicación de los componentes industriales o componentes de la cuarta revolución industrial, que es la transformación digital, en el marco de una empresa, en este caso un caso de estudios en la universidad, para generar procesos de mejoramiento, digámoslo así. Eso tiene que ver un poco también con capacidad dinámica, gestión del cambio, y en eso estamos, pero digamos que sigue siendo el mismo marco sobre el cual vengo trabajando. Sin embargo, nosotros utilizábamos, o sea, tengo dos dudas. Una, en algún momento dado utilizamos lo que fue el famoso árbol de la ciencia para poder encontrar los autores raíces, los autores predominantes y los autores actuales. Perdona. Se interrumpió un poquito la comunicación y un pedacito que dijiste, quedaste como callado y Perdón, nosotros usábamos el árbol de la ciencia, pero eso lo quitaron. Y ese árbol de la ciencia nos permitía a nosotros encontrar cuáles eran los autores raíces, bueno, los autores predominantes y los que estaban marcando como la tendencia. Y esa información nos ayudaba a nosotros en su momento a hacer lo que era el marco conceptual basado en esos autores, y uno obviamente tomaba el autor en el cual se localizaba más su trabajo de grado. La pregunta es, cuando uno entra a estos temas, ¿cómo reconoce, o sea, cómo encontrar cuál es el autor realmente central o raíz que uno toma para poder tomar de referente? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ayer con el ejercicio que hicimos con la herramienta de DeVos Weaver, yo la hice tomando mi trabajo actual. Le estoy diciendo que está sufriendo una serie de modificaciones por lo que usted dice. Mi trabajo tenía el concepto de cuarta revolución industrial, pero ahora ya no va a ser cuarta revolución industrial, sino transformación digital. Entonces me ha empezado a buscar los autores raíces de transformación digital, de dónde nació el concepto y todos estos aspectos. Sin embargo, yo, bueno, hice la consulta por Scopus, cuarta revolución industrial, luego hice la consulta de gestión universitaria, metí los dos archivos que descargué en la herramienta de DeVos Weaver, y después empecé a ver y yo decía, bueno, listo, ya tengo el cruce, me da un montón de locura. Pero yo decía, el profesor hablaba mucho de la frontera de conocimiento. Le soy sincero, no lo entendí bien, o sea, no sé, usted decía que eso nos servía mucho para hacer lo que era el marco conceptual y saber cómo estaba el estado del arte y poder definir, pero no tengo claro cómo utilizarla realmente. Ya es algo muy personal, no sé si Arcesio, los demás, pero yo decía, bueno, se ve que es interesante, pero entonces ahora cómo tomo y digo, tomo esto de aquí, o sea, no, hay que de. Ya voy. Listo. Mira, vamos primero con el tema del árbol de la ciencia. El árbol de la ciencia no me presenta un panorama, pero no me determina. Vamos a decir, el árbol de la ciencia, vamos a suponer que el ITSA publica 10,000 libros al año. El árbol de la... ¿Cómo? Dios lo oiga. Amén. Dice, bueno, 10,000, quítemele un cero y ahí quedo contento. Un cero. Póngalo cero del otro lado. Con 1,000 me quedo feliz. Mire, y entonces dicen ahí, libros, digamos, libros clásicos, tales. Libros estos, libros otros. Pero no le dicen de la frontera. Porque ahí le está colocando la arquitectura temporalmente. Por eso casi no se utiliza. Eso lo crearon en la Universidad de Manizales y la Universidad Externada. Eran como 3 universidades que crearon eso. Y los Andes, creo. Sí, los Andes.
Lo quitaron por eso, porque no hay un criterio válido. ¿Cuál criterio utilizamos ayer para validarlos? Lo más citado. Lo más citado, así es. Ujú. Lo más relevante. No, lo más citado. Relevancia es otro criterio. Ustedes tienen que definir un criterio con el cual van a construir la frontera, porque es que la frontera no es una línea. La frontera es una región borrosa que cada uno define de acuerdo con sus intereses. No hay una línea clara. No hay una línea que dice, mire, esto es así. No. ¿Por qué? Porque son teorías y cada teoría va a tener variantes. Tiene pequeñas variantes. La variante entre la teoría de Smith, las teorías de John Nash y un multiequilibrio de hoy son casi irrelevantes. La única diferencia es que el equilibrio de Smith es paretiano. El equilibrio de Nash es cuasi paretiano. Y el equilibrio de los multiequilibrios es casi paretiano. Cuasi y casi. Y eso implica, para llevarlo al mundo de las definiciones y la instrumentación de políticas y todas las instrumentaciones, una montaña de cosas. Cuando yo le dije punto con estabilidad, si usted se da cuenta, todo lo que organizamos alrededor de ese concepto de puntos con estabilidad, organizamos desde la sexualidad hasta, podemos organizar, les presenté el caso de las cifras de la Bolsa de Valores en México. Porque funciona para todos. Cuando nosotros encontramos cómo hacer funcionar para todos algo, tenemos una hipótesis. Por eso decía Stephen Hawking, 40 años para desarrollar una hipótesis, no he hecho más. Y por eso le decía, díganle a sus profesores de metodología que no hagan la burrada de pedirles, y para la semana entrante, una hipótesis. Porque yo tengo la certeza que el profesor que pide eso jamás ha hecho una hipótesis. Porque una hipótesis tiene que, volvamos a la presentación original, a la primera. Una hipótesis tiene que tener publicidad. Una hipótesis tiene que ser validada por la comunidad. Si una hipótesis no es validada por la comunidad, no es hipótesis. Uno empieza escribiendo con las hipótesis de otro. Eso no está mal. Miren, en referencia a lo que ustedes están haciendo, Emilio y Arcesio, yo estoy haciendo un proyecto de investigación parecido. No igual, parecido. A mí me interesa inicialmente, bueno, por allá hace como en el año 2008, hace ya 12 años, estaba en una facultad de economía en la Universidad de La Salle y yo me interrogaba qué aportes a la productividad hacían los egresados de la Universidad de La Salle en Bogotá, a las empresas en Bogotá. ¿Qué aportes? Y mire, me dio una soberana lora poder descifrarlo. Lo primero, cuando yo le preguntaba a Yasmín cómo lo está haciendo, cuando habla de factores, de qué está hablando, yo me enfrenté a ese mismo tema. Cuando decimos productividad total de factores, lo que estamos haciendo es adoptando
el residuo, lo que se llama el residuo de solo o productividad total de factores. Que eso es una hipótesis. Por esa hipótesis es que se ganó Becker se ganó el premio Nobel. Porque agarró y dijo, mire, el factor capital contribuye, el factor trabajo contribuye, y después de un trabajo estadístico monumental, encontró que hay una parte que no le explica ni el factor capital ni el factor trabajo. Y entonces le llamaron el residuo de solo. Ya lo llamó productividad total de factores. Es decir, el residuo total que queda después de quitar capital y trabajo. Ahí hay una... yo lo que me puse fue a hacer lo que yo le interrogué a Yasmín. ¿Qué hay detrás de la productividad total de factores? Eso asocia muchas cosas. Y entonces encontré la forma de sacar el nivel de productividad o de productividad potencial con que sale un egresado de una facultad para mirar si le aporta a las empresas. Pero eso es una derivación de esa hipótesis. Y yo lo que hago es construyo una ecuacioncita más y se la adiciono a Becker y me funciona. Y me funciona, ¿por qué? Porque si agarramos y miramos la productividad del factor trabajo en Bogotá, nosotros podamos ver algo que que me lo han reproducido. Creo que la mayor parte de las reproducciones que han hecho a eso que yo dije en ese artículo no me dan crédito, porque es una cosa evidente. Es de lo evidente. Es que nosotros en las universidades estamos contribuyendo a un desarrollo empobrecedor. ¿Cómo contribuimos a un desarrollo empobrecedor? Porque si comparamos la velocidad del desarrollo de Estados Unidos o de los europeos desarrollados con respecto a la velocidad de nosotros no es que hayamos parado, es que la tendencia nuestra es mucho más plana, mucho más lenta que la de los gringos. Entonces nosotros cada vez somos más pobres si nos comparamos con los gringos. Eso es empobrecedor. Nos estamos desarrollando, pero no a la velocidad que tenemos, que necesitamos. La velocidad nuestra es muy bajita. ¿Por qué es muy bajita? Porque los egresados nuestros salen a hacer lo que les enseñaron sus profesores. Y sus profesores les enseñan lo que saben. Y lo que saben era bueno para hace 40, 50 años. Bien. Ahí tenemos el problema. Bueno, entonces, a eso le voy adicionando. Hoy, después produje otros artículos sobre eso. Y ahorita estoy trabajando por una cosa que me lleva rato. ¿Por qué se desertan los estudiantes? De lo evidente, se puede hacer una encuesta y en la encuesta va a aparecer que creo que son como con el 80% de respuestas por problemas económicos. Realmente no hay problemas económicos. ¿Por qué? Porque ¿por qué no quiero crédito? Uno. ¿Por qué no trabaja? Yo toda mi carrera, los dos pregrados, las 2 maestrías, el doctorado, el segundo medio de doctorado que hice, lo hice trabajando. Me costaba, sí, me costaba Dios y ayuda. Pero salí.
Yo tenía la determinación de ser doctor. Esa determinación me nació de una pelotera con los curas. Yo estudié con los salesianos. Y cuando estaba en el último año, yo le dije, ustedes no me pueden explicar la realidad por Dios. Porque entonces lo que me han enseñado es falso. Dios me dio libre albedrío. Luego yo soy quien tengo que responder y la sociedad es la que tiene que responder por sí misma. No echarle la culpa a Dios. Luego el principio ético puede estar equivocado. Casi me echan de colegio. Pero ya era como octubre del último año, entonces decidieron mejor dejarme que me fuera y quitarse el lío de encima. Decía, te veo reír y me haces acordar del rector de La Salle en una discusión parecida. Y él decía, mire, hablando de carrera de 5 años, de 10 semestres, hasta séptimo semestre, el problema de permanecer en la universidad es del estudiante. De octavo a décimo, el problema de echarlo es de la universidad. Hay que echarlos. Hay que ayudarlos a salir, que se vayan. Porque hasta séptimo es que aprenden. De séptimo en adelante, repita y repita y repita. Ya no aprenden más. Lo que pasa es que el ministerio tenía normado que eran 5 años. Y entonces tenía que meterle finanzas 1, finanzas 2, finanzas 3. Finanzas 1 aprendía, finanzas 2 aprendía, y finanzas 3 repetían finanzas 1 y finanzas 2. Así era. Bueno, en todo caso, lo que yo estoy trabajando ahorita es por qué se desertan. No le creo a las encuestas. ¿Por qué? Porque, ya voy a decirles por qué. Las encuestas son solo la expresión fantasiosa, momentánea de quien responde. Pero eso es fantasioso. Ahora, si eso es así, ¿cómo podemos determinar por qué se desertan? Primero, me fui a hacer experimentos, de lo que yo les decía ayer de los experimentos, y me encontré que esa verdad era muy relativa, la de las encuestas, que eso no funciona, no me funciona. Y hice un poco de experimentos y terminó por también invalidar los experimentos. Y entonces comencé a trabajar yo tengo una de las líneas que yo trabajo de aficionado, pero me gusta mucho la neurociencia. Y comencé a meter elementos de ahí. Y comencé a encontrar respuestas. Y poder explicar los comportamientos a partir de la neurociencia. Yo trabajo con la autónoma. Y les decía en una reunión de profesores, ¿cuándo tuvimos la mayor cantidad de alumnos? ¿Cuándo la autónoma fue grande? Con Silvia. ¿Ah? Con Silvia Guete. Cuando teníamos equipo de fútbol. Cuando teníamos equipo de fútbol. ¿Qué carajos tiene que ver el equipo de fútbol con las clases? Es una motivación intrínseca que mueve a los jóvenes. Todo en la vida se da por heurística de disponibilidad. Una heurística es, digamos, un discurso que está grabado en el cerebro por pequeños fragmentos en cada célula, en cada neurona.
En cada neurona hay, digamos, un bit, ¿sí? Hay un pedacito de fragmento. Y hay una cosa, un punto con estabilidad que los organiza cuando se necesita. Y entonces, pensar en la autónoma, esa cosa era el equipo de fútbol. Y el muchacho, y los muchachos aquí de Barranquilla, son muy aficionados a fútbol porque culturalmente llevan en la sangre a Junior. Y entonces, al pensar en la autónoma, ese punto con estabilidad organiza esa heurística y emerge la autónoma como universidad buena. Es decir, se nos cumple el criterio de calidad que también les decía ayer. Diferenciación, porque era la única que tenía equipo de fútbol, y aceptación social. Bien. Cuando se cae eso, cuando Ramsés vende el equipo, viene la de para abajo. No es otra, es decir, que toda la deserción no es resultado de un ejercicio racional de las cosas, sino que la deserción es resultado de la anulación química de un punto con estabilidad. Créele un punto con estabilidad al ITSA. Créeselo. Perdón, antes de eso. Si ustedes agarran y miran la calidad de la docencia cuando estaba el equipo de fútbol y la calidad de la docencia ahora, la calidad de la docencia ahora es mucho más alta. En ese entonces, el primer doctor que llegó a la universidad fui yo. No había doctores. ¿Por qué? Porque se contrataban, eran profesores para que dictaran clase, no para que investigaran, no para que crearan conocimiento. Y la función de la universidad no es dictar clase, es crear conocimiento. La función del profesor es llevar la creación de conocimiento al aula. No repetir lo que él sabe, sino repetir, construir conocimiento con los estudiantes a partir de lo que él sabe. Entonces, ¿qué era lo que organizaba el equipo de fútbol? Cuando destruyen eso, se destruye la identidad de la universidad. Y cuando me destruyen la identidad de la universidad, yo, usuario, es lo mismo que a ustedes se les tiene que haber muerto algún familiar, ojalá muy cercano, y van a entender lo que estoy diciendo. La sensación tan horrible de pérdida. De vacío. De vacío. De que cuando se le pierde uno, se le muere, no sé, un hermano, un papá, una mamá, un gran amigo, al otro día uno se levanta como, ay, yo me levanté a ir a verme con él, con ella, pero está muerto y el dolor viene. ¿Qué fue lo que se perdió? Un gran referente. Uno ama, es un gran referente. Un gran referente es la mamá. Un gran referente es el papá. Es un punto con estabilidad. Me organiza la vida. La casa de ustedes es un punto con estabilidad. Imagínense ustedes que agarren y lo saquen con la cabeza tapada y los lleven y los depositen en una ciudad, voy a decir, por ejemplo, en Chengdu, en China, a donde no hablan castellano, a donde usted no sabe cómo son las calles, no sabe nada. Perdió un punto con estabilidad, que era su hogar, que es su referencia. Sale de la zona de confort. No de la zona de confort, de la zona vital. Eso es
la esquizofrenia. Que yo no reconozco ningún punto con estabilidad, no reconozco, bueno, yo dónde almuerzo, dónde desayuno, dónde como, dónde voy a dormir, con quién hablo, qué hago, si nadie me entiende y nadie me pone cuidado. Que es diferente acá cuando usted llega a su casa, llega a esto, llega aquí, llega a la universidad, tiene su oficina. Usted quiere enloquecer a un profesor, quítele cubículo y quítele los cursos. Lo enloquece. Porque lo comienza a deambular por ahí, a buscar con quién hablar. Pierde las referentes. Cuando un estudiante pierde sus referentes, mire, cuando yo llegué, los baños eran inmundos. ¿Tú te acuerdas de esos baños bonitos de los Andes? Todos limpiecitos, todo bonito. Cuando yo llegué a la Autónoma, los baños eran inmundos. Yo los conocí también, profesor. Yo fui profesor allá. Cuando sobrevino la crisis, seguían igual de inmundos. Hoy en día siguen siendo igual de inmundos. Solo que el referente que teníamos no nos obligaba a ver los baños. Es lo mismo. Ustedes están enamorados de sus esposas, de sus esposos. Y le perdonan, las mujeres le perdonan a sus esposos que ronquen. A ver si de pronto consiguen por ahí una extrica, las muchachas, y se le van a aguantar que ese berriondo ronque toda la noche. No, porque es que el proceso de enamoramiento es la circunstancia química en la cual el esposo o la esposa se transforma en un punto con estabilidad para el otro. Yo sé que si yo llego a mi casa, siempre voy a encontrar a mi esposa, que si ella se va a demorar, me avisa, me voy a demorar un poco, que voy a ir a comprar unas cosas, voy a hacer tal cosa. Pero siempre hay una comunicación. Aquí perdió el mejor punto con estabilidad y la universidad se comenzó a descomponer. Créele un punto con estabilidad y verá que sus problemas de lo que estás investigando potencialmente se puede resolver porque está ingresando en la química cerebral de todos los asociados a su comunidad. Eso es lo que yo estoy trabajando ahorita. Que es una versión, pero apoyado en los desarrollos de la ciencia. No apoyado en la evidencia que me proporciona la realidad. Pero yo tengo que desconfiar también de la evidencia que me proporciona la realidad, que son las encuestas, que son las cifras. Yo tengo que desconfiar de eso, por una muy sencilla razón. En términos de ciencia, hasta yo cuestiono la validez de lo que yo creo. Es la única forma de seguir creciendo. Si uno no se ata a lo que sabe, sino lo que sabe es el peldaño que le permite adquirir más conocimientos. Pero la verdad no está en lo que yo sé. La verdad está en todo lo que no sé. Y esa es la que tiene uno que buscar. ¿Cómo la puedo buscar si yo soy capaz de construirme puntos con estabilidad? Y organizativamente puntos con estabilidad. ¿Por qué? Porque un punto con estabilidad le da una cultura. Y las organizaciones son productivas y tienen perdurabilidad si son capaces de construir una cultura que las identifique.
si no son capaces de construir eso, son perecederas. Yo estuve trabajando en la Enron. Hice ahí una pasantía. Y la cultura de la productividad era fenomenal. ¿Por qué? Porque los fundadores definieron una cosa que yo no la volví a ver. La productividad es el eje que organizaba Enron. Y la productividad tenía dos componentes. La derivada, primera y segunda derivada de su función de producción, es decir, el marginal de lo que usted produce. Y segundo, el marginal de lo que usted construye de lo que va a ser su proyecto de vida. Amarrados así y con el mismo valor. Usted dice, como proyecto de vida, me voy a casar y voy a tener un hijo en los próximos 2 años. Allá quedaba escrito en su contrato. Voy a terminar una maestría. Primer semestre, al final del primer semestre, llaman y dicen, las notas. Eche para acá la planilla de notas. Está cumpliendo con sus objetivos, con sus sueños, su crecimiento personal en la vida. Sí, usted es empleado nuestro. No, usted no nos sirve. La productividad está definida entonces sobre el marginal de la función trabajo, del factor trabajo y el marginal de su concepción de la vida. Eso hizo grande a Enron. Y fue la empresa emblemática en lo que es productividad en el mundo. A partir de ahí después van a generarse todos esos cuentos que han venido saliendo, muy interesantes. Cuando digo cuentos no es peyorativo, son narrativas sobre administración de la felicidad y toda esta cosa. La felicidad. ¿Cuándo uno es feliz? Cuando uno se propone, se hace un proyecto de vida y comienza a ir construyendo ese proyecto de vida. ¿Por qué un hijo lo hace a uno feliz? Porque lo oyó desde chiquitico, porque se le orinó el bebé encima a uno, porque el bebé le sonrió, porque el bebé, ¿cierto? Y poquito a poquito después, lo más hermoso que tiene un bebé es cuando uno le enseña, a mi juicio, cuando uno le enseña a caminar y ellos agarran así el dedo. Normalmente todos ponemos el dedo porque su manita no cabe sin un dedo. Entonces ellos se agarran así. Esa sensación es la berraquera. Y los ve uno así ir creciendo. Es decir, ellos se van volviendo el proyecto de vida de uno. Y como lo ve ir creciendo, lo va, ve, ya terminó, mi chino ya terminó la primaria, ya terminó el bachillerato, ya me entró a la universidad. Eso hace que uno se sienta muy bien. Es decir, su proyecto de vida se va cumpliendo. Eso es lo que exigía Enron. Más el problema de la productividad de factor trabajo. Esas dos juntas, tenía que satisfacerlas. Si no satisfacía una, fuera. Podía ser muy bueno en trabajo, en la productividad de factor trabajo. Pero si no tenía la otra, naranjas. ¿Qué es lo que había ahí? 2 puntos con estabilidad muy fuertes. ¿Qué era lo que había en la autónoma? Un punto con estabilidad muy fuerte. ¿Qué es lo que hace una universidad grande? El que tenga puntos con estabilidad muy fuertes.
Y entonces lo que ustedes están trabajando se puede llevar a esto, a esas hipótesis, y desarrollar esas hipótesis. Y no están ignorando lo que estaban pensando o lo que están haciendo. Solo que ustedes lo que están pensando y lo que están haciendo corresponde a estudios previos. Tienen que avanzarlo hacia formulación teórica para que sirva no solo para el ITSA, sino sirva para la administración en general. Ustedes no van a sacar un título que diga administradores del ITSA, sino doctor en administración. Es decir, que pueden mejorar al ITSA o pueden mejorar a cualquier otra universidad. Porque tienen un marco teórico sólido. Y eso se produce en la medida en que ustedes son capaces de separarse de la realidad y explicarla. ¿Cómo la explican? Cuando ustedes tienen un buen marco teórico, porque la pueden ver y leerla en su conjunto. ¿Qué hace el técnico de un equipo de fútbol? Ve al equipo funcionar en su conjunto. ¿Qué hace el portero? Se ocupa de cuidar la portería. ¿Qué hace el delantero? Se ocupa de hacer goles. El técnico se preocupa por todo el conjunto. Es lo mismo. Solo que he pasado a la ciencia. Bien. Si ustedes quieren, podemos dar un brinco. Después regresamos a donde dejamos ayer. Que apenas, te iba a decir, segundo que estoy tratando de mover aquí una cosa. Te iba a decir, Shirley, que estuve hablando de tu proyecto. En relación a que cuando tú trabajaste, cuando tú planteas trabajar con el residuo de solo, y la pregunta que te hice yo es porque en algún momento también de mi vida de investigador me hice una pregunta similar a la tuya. Bueno, pues entonces yo en este punto, yo pienso que podemos dar un brinco, después seguimos, volvemos al tema con el trabajo de Emilio y Arcesio y nos vamos a mirar cómo son las bases de datos. Profe, ayer cuando veíamos el Boss Viewer, hay un tema de pronto que no lo tengo claro, que es lo de la frontera de conocimiento, o sea, captar realmente cómo es el tema de la frontera de conocimiento, porque ayer usted nos mostraba unos ejemplos y después estábamos como reflexionando cómo interpretamos la frontera de conocimiento a través del gráfico. Esta es la tercera vez que escucho el término de frontera de conocimiento, porque, bueno, nos habían dicho que es el punto para manejar lo del doctorado, pero sí me gustaría de pronto que usted me ayudara a precisar más o a poder interiorizar más ese concepto de frontera de conocimiento, con los ejemplos de pronto que usted mencionó, porque nos mostraba, bueno, en estos puntos convergen varios autores como palabras claves y están relacionados con otros conceptos. Pero cómo nosotros entonces determinamos ahí la frontera de conocimiento. Después ahí me quedé hablando con el rector y estábamos como que, bueno, vamos a tratar de entender el gráfico y todo, y nos surgió más que todo el punto de cómo podemos interpretar para mostrar la frontera de conocimiento en el gráfico. La verdad, particularmente, es la tercera vez que escucho el término de frontera de conocimiento y más que todo veo la aplicación del término, porque uno lo escucha, ¿no? Y hacen el grafiquito, que el doctorado, pero es la primera vez que veo como usted lo está manejando. Entonces sí me gustaría pronto en algún momento, profe, que me pudiera ayudar a interiorizar más el término. Y además, perdón que interrumpa Shirley también, y además como para completar lo que dice Shirley, hacer el ejercicio también con las palabras claves del tema de tesis de ella, porque yo siento que si
el profe nos va a ampliar algo del tema de la frontera, también poder verlo de nuevo ahí y que podamos darnos cuenta cuáles son los elementos que se tienen que tener en cuenta para definir la frontera. Con el ejercicio... Yo puede ser de pronto el de rector o el de Arcesio, no tengo inconveniente porque creo que aquí es como captar la esencia del término, o sea, poder yo, sea con un proyecto, profe, o con otro tema de investigación, o con poder yo identificarlo, o sea, ese es ayer me quedaba sonando, bueno, ¿cómo es ese tema de la frontera? ¿Cómo interpreto yo esa parte? Me quedé ahí como yo el viernes le pregunto al profe para ver si nos ayuda o me ayuda a mí particularmente en eso. Puede ser el tema de mis compañeros que ellos van a trabajarlo ahora, pero es como de pronto esa parte, profe, me puede ayudar. Te voy a resumir muy rápido porque eso era lo que estábamos tratando ahora. Primer asunto. La frontera no es una línea. Nosotros tenemos imagen de la frontera, digamos, la frontera de mi apartamento son hasta donde empieza el otro. No es una línea. Es un concepto difuso. Y cada investigador es quien tiene que establecer cuál es la frontera. ¿Por qué? Porque cada proyecto de investigación tiene un poco de componentes. Esos componentes se expresan en palabras claves diferentes, aun cuando sean temas muy parecidos. Si ustedes se dieron cuenta ayer cuando montamos el Bot Viewer, montamos dos palabras claves y buscamos la interrelación en esas dos palabras claves. Ahí construimos una frontera porque dimos un criterio que es el criterio, que es un criterio nada más, es el que yo utilizo, es un criterio nada más, los más citados. No estoy diciendo por relevancia, por institución o por cualquier otro clasificador. Entonces, hay unas palabras claves y un punto para clasificar. Pero eso es difuso. La frontera, cada cual la establece. Lo que podemos ponernos de acuerdo es cómo medimos. Yo no puedo establecer, yo puedo establecer cuánto tiene un metro. Lo que yo no puedo establecer es quién es bajito y quién es alto. Porque eso ya, si tú te vas a los pigmeos del África, la población nuestra es de gigantes. Si la comparas con los jugadores de la NBA, nosotros somos unos enanos. Entonces, todo depende del punto de comparación. Entonces, yo tengo que establecer un punto para poder medir. Ese punto lo establezco yo diciendo los más citados. ¿Por qué? Porque yo tengo el principio de que los más citados son los más leídos, sobre los cuales hay más recurrencia y por lo tanto son los mejores. Yo investigo para que me lean y para que me citen. Si el artículo no me lo citan, si no me leen, quiere decir que el artículo no fue tan trascendente. Pero si me citan, mire, el artículo, un artículo mío tiene 14,000 y pico de lecturas. Y yo no creo que sea el mejor que he escrito. Sin embargo, la comunidad, o los que me han leído, consideran que es ese. Es un criterio objetivo. No soy yo quien determina, sino es el mercado. Ustedes tienen que determinar cuál es su criterio. Yo les mostré el mío. Ahora ustedes decidan cuál es de ustedes. Pero cuando lo decidan, tienen que poderlo defender ante sus jurados. ¿Por qué ese criterio?
Dime. Profe, una vez que tuve la oportunidad de ver el gráfico Boss Beaver en un estado del arte de una persona de la Universidad Simón Bolívar, mostraba que, bueno, también puede uno mirar en ese cuántas personas han trabajado en el tema. Y si de pronto uno no veía tantas personas, se podía decir que había como ese vacío para las publicaciones. No sé si esa es una interpretación correcta o no. Desde mi perspectiva, no es correcta. Desde mi perspectiva, pero es mi perspectiva, no quiere decir que sea lo correcto. Yo utilizo un criterio diferente. Tú puedes utilizar este criterio que haya sido producido en las 10 mejores universidades del mundo. Si explicas por qué, el criterio es válido. Un segundito. Sí, es que por eso era que yo decía que lo hiciera con algunos de sus ejercicios, porque ahí, cuando él saque el gráfico, nos puede decir cuál es esa frontera en el tema. Yo le hice la pregunta cuando ustedes no estaban. Ah, perdón. Sí, por eso le digo, te voy a volver a recordar. Sin embargo, la pregunta mía sigue siendo el énfasis en la gráfica, donde están ese poco de flechas y circulitos. No ¿Qué hago con eso? Nada. Yo tengo entendido, o sea, voy a hacer mi humilde opinión, pero yo que comparé eso con lo que tengo en el marco teórico y me di cuenta que los puntos de los círculos más grandes son como los ítems que tenemos que tener en cuenta dentro del marco teórico. ¿Cómo eso? O sea, Eso es una bibliometría. y los contenidos que llevan las bolitas más pequeñas deben estar inmersos dentro de ese contenido que tenemos en los globos más grandes. Es que hay unos clústeres. Hay unos clústeres. Esos son clústeres y clústeres de Las grandes son los clústeres. Y las pequeñitas son los subtemas. son los subtemas. Eso era lo que yo digo, o sea, que los más grandes tú los debes tener en el marco teórico y los más pequeños dentro del subtema. Profesor, la pregunta técnica, discúlpeme que seamos tan insistentes, es ¿qué hago? Tiene el micrófono en silencio. ¿Qué hago con el gráfico? O sea, ¿qué hago con el montón de bolitas y flechas que están ahí en el gráfico de Boss Weaver? ¿En qué nos pudiera ir referencialmente? El micrófono. Sí. Yo lo utilizo de dos maneras. Exacto. Y ahí no tengo un referente. Aprendiendo del mejor. No. Yo no soy del segundo mejor. Tampoco creo que póngame como en el 100.000 mejor. Listo, nosotros ni siquiera aparecemos en esa lista. Bueno, yo lo que les transmito es lo que yo he acumulado de experiencia. Y para nosotros es válido, pero entonces vimos el gráfico y quedamos como... Cuando yo veo un gráfico de esos, cuando tú emites un título de pregrado, ¿qué crees que sea lo que mire la gente? ¿Qué es lo que mira la gente? Pues el que obtiene el título para él logró una meta. Todos los títulos de pregrado y doctorado y todos tienen los escudos de las universidades. Ah, sí, claro. Miran el escudo. Para ver quién lo dio. El nombre del cristiano. Tercero, el sello. ¿Qué sello tiene? Tiene un sello de esos que son repujaditos o es un sello así húmedo. Si tiene sello repujado, la gente tiene la tendencia a creer que es de mejor calidad que el otro. Que es una universidad pupi. Sí. Bueno. Es lo mismo con el gráfico. Ese título sirve para expresar que tú tienes un saber. Pero ese saber, no. El gráfico sirve para presentarlo como el sello de que están trabajando en la frontera si necesitan colocar el sello. Ahora, lo que tienen que trabajar es lo que los escuché. Los clústeres. ¿Cuántos clústeres de ahí van a explicar? Tienen que meterse por los autores y mirar
¿Qué dicen esos autores? El clúster más grande es el primero siempre, es el más relevante. Explíquenlo. Y él lo parametriza por clúster, por colores. Sí, cuando le dan ustedes clic ahí, le aparece el color que corresponde a ese clúster. Y lo van a ítems, y en ítems le dice, estas son las palabras claves de su clúster. Entonces, eso es lo que teóricamente usted tiene que explicar. Las palabras claves, cómo las enlaza, cómo las explican los autores, cómo generan a cada palabra clave. Tiene asociado varios artículos y cada artículo tiene unas hipótesis. Tienen que presentar las hipótesis y luego irlas articulando. Con un solo clúster que expliquen, tienen suficiente. Ya se les acabaron las 1200 palabras. Y ya hay marco teórico suficiente para que planteen sus hipótesis. Pero con el primer clúster que expliquemos, pero de la mezcla de todas las palabras clave. Porque Claro, si no, sí, estaríamos claro. tomando una sola palabra. Claro, sí, de todas las palabras claves. Sí, Una claro. palabra clave, correcto. ¿Cómo? De todos los RIS, la suma de todos los RIS, el árbol más grande. Sí. Sí. Exactamente. Yo ayer hice un ejercicio con 2 palabras claves de las mías y me salió, o sea, las combiné, hice un ejercicio loco ahí en Scopus y me salió efectivamente una cosa loca ahí, pero Montaña. Ahora tienes tú que discriminar de esa montaña cuáles presentas, pero ya tú estás trabajando en la frontera, solo que presentas en la frontera. Te lo voy a decir de esta manera, la frontera colombo-venezolana tiene como 10 ciudades así. Ya tienes tú el mapa de las 10 ciudades. Ahora dices, solamente voy a trabajar Maicao. Profe, una pregunta, ahora de pronto para complementar la pregunta que está haciendo Chile y el rector. Esa gráfica, visualmente, usted cuando la utiliza, ¿cómo normalmente usted le espera? ¿O cómo le gustaría o cómo le satisface a usted que tiene toda la experiencia del mundo que aparezca? Si aparezca muy plana, como fue la primera que nos hizo, que aparecieron 2 o 3 punticos, o que aparezcan muchos punticos, que es lo conveniente, que es digamos, lo recomendable como ese sello que usted nos está diciendo. Eso lo deciden ustedes. La primera nos salió planita, pero porque estaba colocando solo sobre lo que aparecen sobre 10 artículos, una palabra clave. Podemos hacer así planita, pero cuando colocamos más artículos y mayor y más cantidad de palabras clave, el arbolito, el mapa se nos vuelve más denso. Se nutre. ¿Sí? Ahora, ¿hasta dónde quieren nutrirlo ustedes? Tienen que decidirlo. Ustedes. Pero ahí no hay criterio. Ahí son ustedes los que deciden. Si ustedes deciden, digamos de forma nichicata, tratando el menos esfuerzo, les va a salir una cosa así pequeñita. Claro. Si se exceden, les va a resultar que tienen que, por decir algo, tienen que reseñar 1000 artículos y entonces nunca se gradúan. Calíbrense que puedan graduarse y que les quede bien, pero ya ustedes son los que tienen que calibrarse. Por eso yo les daba la norma. Si es revisión de literatura, aproximadamente 100 está bien. Si es artículo, resultado de investigación o de revisión, 50 está bien. Ahí sobre ese punto jueguen. Ahora, que no quiere decir que sean 100, no, pueden ser 150. Pueden ser 90. Pero no vayan a presentar uno de revisión con 20 autores. Porque 20 autores es como decir, voy a trabajar sobre la relación de Maicao en la frontera. Y solamente mire un almacén. Claro. Tengo que describir Maicao. Ahora, si Maicao es de tamaño demasiado grande, entonces digo, no voy a describir Maicao, voy a describir el comercio de Maicao. Ya lo acoté.
o digo, voy a describir la participación de las etnias, en el tránsito transfronterizo. También lo tengo a través de Maicao. Ya interviene es lo que ustedes quieren hacer. ¿Qué es lo que ustedes tienen que discutir con sus tutores? ¿Qué es lo que quieren hacer? Que quede claro. Pero yo tengo otra pregunta. Dime. En ese caso estaríamos limitando, porque yo pienso que como solamente estamos aplicando la herramienta con Scopus, y normalmente uno para hacer marcos teóricos y antecedentes, bueno, sobre todo marcos teóricos, que uno adopta de otras bases de datos, de por ejemplo Science Direct, de por ejemplo, sí, otras bases de datos que también alimentan la información de la Science Direct es de Elsevier. Es del Sevier, sí. Y Elsevier es Scopus. Pero como utilizamos la herramienta directamente de Scopus, no sé si todos los artículos que adoptamos en el listado están presentes en todas las bases de datos. Lo que te quiero decir es, todos los artículos que están en Science Direct están en Scopus. Ok. Utiliza, eso es como decir que tú me estás diciendo, digo, mire, Scopus es una catedral. Una catedral. Y Science Direct es un confesionario de la catedral. Tú verás. Utiliza la que quieras. Hay JSTOR, hay Social Science Research Network, está WOS, puedes utilizar incluso ProQuest. Ahora, yo te sugiero que solamente utilices WOS o Scopus. Sugerencia. ¿Por qué? Porque entre esas dos está el 97% de los artículos. Es decir, si no te tendrías que agarrar y, por ejemplo, esta y luego esta otra y esta otra y esta otra, y eso es más pérdida de tiempo. Ok, gracias. Profe, para el tema de, como nosotros en Scopus, está la opción de que uno pueda seleccionar los artículos como usted lo colocó ayer. Ayer a manera de ejemplo escogimos los 10 primeros. Sí. Pero cuando nosotros empezamos, no todo lo que están ahí tiene relación con el tema, porque puede que la variable clave, la palabra clave, el keywords, esté incluido ahí, pero vamos a ver que está aplicado en otro sector o no es el interés de nosotros. Entonces nosotros seleccionamos para el que nosotros sea clave, o sea que ahora hemos debido leerlo con el ASTRA, con las conclusiones, y eso es lo que nos vamos para el RIS, no es que vamos a coger todo lo que está ahí, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, en Scopus y en WOS, dice arriba, ver abstract. Denle clic a ver abstract. Y así pueden ver si el artículo tiene que ver con ustedes. Vale. Y si tiene que ver con ustedes, bueno, de una vez, entonces miremos, ya que lo tocaron ese tema, lo iba a dejar por último, pero lo podemos tocar de una vez. Y es, ¿de qué se compone un resumen o abstract? Técnicamente tiene 3 componentes. Primer componente, descripción del objetivo general. No digo transcripción, descripción del objetivo general. Un objetivo puede tener 2, 3, 4 líneas, 3, 4 renglones, y tiene que reducirlo a una frase o a 2 frases. Segunda cosa que tiene un resumen. Síntesis metodológica. La metodología en forma sintética, ¿cómo lo logró? Y tercer elemento que tiene que tener es síntesis de hallazgos en función de la metodología. Esos 3 son los componentes. Y esos 3, si ustedes lo leen, se van a dar cuenta si les sirve o no les sirve el artículo. ¿Les sirve? Márquelo.
Ay, mi amor, tiene el ojo hinchado. No le sirve. Déjelo. Busquen otro. Ok, porque siempre hay, esa es la estructura normal, pero hay muchos artículos que no están redactados así, lastimosamente en el Astra. Sí, hay algunos que le echan más, otros que le echan menos. Si van a artículos de, de revistas, digamos, no indexadas o de una indexación muy baja, van a encontrar que tienen un montón de cosas que no van. Por ejemplo, usted encuentran que este artículo es cualitativo, reflexivo de no sé qué más, de lo que llaman el paradigma. ¿Esa vaina para qué sirve? Esa vaina está muy bien escrita, pero en el manual. Pero como ustedes no están escribiendo un manual, sino un artículo científico, eso no va. ¿Por qué? Porque tienen que economizar palabras. Tip, que no está en los manuales ni nada. Hay que tener economía de las palabras. Todo aquello en un artículo científico que no añada valor, hay que suprimirlo. Entonces, una declaración contra la injusticia no añade valor en términos de ciencia. Borren. Así quede bonito. Pero no está escribiendo divulgación. En divulgación hay que escribir bonito. Aquí hay que escribir escueto en ciencia. Y otro tip, no escriban personal. Impersonal. No soy yo pienso, sino se piensa. ¿Sí? Todo impersonal. No escriban personal. La única forma en que ustedes pueden escribir personal es cuando ustedes tengan premio Nobel. Porque mientras tanto está siendo del colectivo de investigadores. Es un colectivo. Estos otros ya son tan fuera de registro. Y supriman todo aquello que sea que no aporte valor y todo aquello que tenga juicio de valor. En esto no es aceptable juicios de valor. Cuando hablábamos de la genética de la conducta sexual, no estamos diciendo, valorando si eso está bien o está mal o cómo está, nada. Solo la genética. Y ahí no hay nada bueno ni nada malo. ¿Hay algo de bueno o de malo en que los ojos de ustedes sean, aquí los aprecio, de color como café oscuro o negro? No, son así. ¿Ya? Cuando hablamos de la conducta sexual, es así. Y ya, no nos metemos con juicios de valor. Cualquier cosa que le suene a juicio de valor en el trabajo de un artículo o en su tesis, bórrenlo. Ustedes lo que están el doctorado, lo que es un título que los valida como investigadores. Doctor en administración es aquel que es capaz de hacer investigación científica en el doctorado, en un saber. Y ese saber tiene normas. Eso ustedes tienen que respetarlas. ¿Cuáles son las normas? Lo que está preexistentemente creado en la ciencia. No se puede, ustedes tienen que aceptar eso como el principio fundante de lo que van a hacer. Por eso aparece el marco teórico. Mire, para mí, un artículo tiene 3 momentos definitivos. Casi que 2 momentos. Primer momento, marco teórico y las hipótesis propias. Y segundo momento, metodología y datos.
El resto ya son especulaciones del autor. Pero ya no son tan trascendentes como esos dos. Si tienen un marco teórico sólido y una metodología y datos sólidos, el artículo está hecho. Como ustedes pueden ver, hacer un marco teórico no es fácil. Es un soberano enredo. No es fácil. Pero cuando ustedes le agarren la mañita, se van a dar cuenta que realmente era fácil. Lo mismo que las matemáticas. La gente dice, no, es que eso es difícil. Pero cuando agarra y se mete y estudia y entiende las matemáticas, dice, hola, eso es fácil. El español tiene 28 símbolos, letras y sílabas, ¿cómo se llama? Vocales y consonantes. 28. Las matemáticas tiene 14 símbolos. Y ustedes hablan español bien fluido. El otro es la mitad. Lo que hace difícil la matemática es que es un lenguaje muy abstracto. Y entonces tienen que aprender el lenguaje de lo abstracto. Cuando ustedes comprendan el lenguaje de lo abstracto, superaron el problema del marco teórico. Porque la metodología y los datos son problemas de la realidad, que es lo que ustedes normalmente trabajan. Pero para graduarse de doctores, lo que aprenden es a integrar las dos cosas. El resto, ¿sí? Ahí va. El resto son cómo citar, que eso lo vemos en media hora, porque son también cuatro tipos de citas nada más. En media hora las vemos. No hay sino 4 maneras. Libros, capítulos de libros, artículos científicos y otras referencias. Punto. Ya están las 4. No hay más. Para lo que nosotros necesitamos es eso, nada más. Hay muchas otras citas, ¿no? Pero esas otras citas no las necesitamos. Otra forma, otra cita, por ejemplo, cómo citar la declaración de un personaje. Pero eso no va en un artículo científico. ¿Serían libros, artículos? Libros de artículos y capítulos de libros. Esos 3. Y una adicional que son otras referencias donde está, por ejemplo, la webgrafía, ¿cierto? Datos tomados del DANE, entonces la dirección electrónica del DANE, pero hasta ahí. Eso ya no son referencias científicas. Las referencias científicas son 3. Libros, capítulos de libro y artículos, no más. Y, ya les dije, traten de no utilizar libros, sobre todo porque no se aceptan libros de divulgación. Si son libros de investigación, resultados de investigación, sí se pueden utilizar, y entonces nos quedamos prácticamente con dos tipos de citación. Una pregunta. En mi caso, en mi nueva versión de mi proyecto, yo estoy interrelacionando la variable de responsabilidad social. ¿Le puedo hacer una corrección idiomática? No se dice en mi nueva versión, porque está diciendo versión tuya, es en la nueva versión. Porque también es con el tutor. Listo. En la nueva versión de la tesis, profe, estamos haciendo la interrelación de 2 variables, la responsabilidad social universitaria. Fíjese que yo le había hablado de desarrollo tecnológico ayer, pero esta nueva versión es relacionada con los objetivos de desarrollo sostenible, con los ODS. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí en el marco teórico, si se da cuenta, hay un marco referencial relacionado precisamente con esos ODS que no terminan siendo científicos, porque estos son normatividades de la ONU. Y de hecho que están aterrizadas
en los COMPES de los diferentes países. Aquí en Colombia hay un COMPES que precisamente lo aterriza en unas metas específicas alineadas al plan de desarrollo. Yo te pregunto una cosa, antes de que sigas. ¿Quién produjo el COMPES? El COMPES. El COMPES es el gobierno. El gobierno. El gobierno nacional, claro. ¿Esos son artículos científicos? No. ¿No? No, no lo son. Ah. Usted está produciendo ciencia. Sí. ¿Cómo se va a apoyar en una cosa que no es científica para demostrar que es ciencia? Usted puede encontrar la de errores en el COMPES. Lo puede citar en otras referencias, pero no puede ser lo central. Usted puede agarrar y decir, mire, los objetivos del milenio tienen es mucho de ideología. Ah, ok, lo que lo soporta a ellos. Sí, claro. La teoría que lo soporta a ellos. Sí, sí. Mire, le voy a decir. Yo estoy de acuerdo que hay que proteger el medio ambiente, etcétera, etcétera. Yo estoy de acuerdo. Es más, me identifico con eso. Pero cuando yo miro que para proteger el medio ambiente tenemos que industrializar mucho más el campo. ¿Por qué? Porque proteger el medio ambiente es mejorar también las condiciones de la especie. Hay que eliminar pobreza. Para eliminar pobreza tenemos que producir mucho más alimento. Entonces tenemos que degradar más el medio ambiente. No hay problema. Segundo problema. Hay calzado, tenis, que cuesta $500,000. Hecho con toda la tecnología, sin contaminar, perfecto. $500,000 para arriba. Si usted va a comprar un Jordan del último modelo, puede costar como 3, 4 millones de pesos un par de zapatos. Si va a comprar un Ferragamo, cuestan $10 millones. Bueno, para la gente de escasos recursos, se produce en China con fábricas que trabajan con carbón, porque es mucho más barato y bajan costos. Contaminan una barbaridad. Si le ponemos termonuclear a esas fábricas, se puede producir sin contaminación, pero entonces los zapatos salen a $1,000,000. Y entonces usted tiene que decirme, ¿qué prioriza? Que nuestros campesinos puedan utilizar siquiera unos zapatos tenis baraticos o que tengan que volver a utilizar 3 puntas o descalzos. Ahí fallan los objetivos del milenio. No tienen solución, porque es ideología. Y no es que esté mal, es que ellos, los objetivos del milenio, corresponden es al sistema político, no al sistema ciencia. En el sistema ciencia pensamos diferente. En el sistema ciencia no pensamos desde la política. Pensamos desde la ciencia, desde el articulado de la ciencia, para explicar lo que le estoy explicando en términos del problema de la productividad. Si se suben costos, se sube el precio. Claro. Eso es ciencia. Ahora, si nos vamos al sistema político, si se suben costos y se suben ciencia, ¿qué le pasa a la demanda? ¿Se comprime? ¿O la demanda le toca que no usarla? Escoja. Y eso tiene que escoger en el sistema político. Tome la decisión. Cerramos las plantas de China y dejamos a la gente pobre sin zapatos tenis y lo mandamos de nuevo a andar a pata o en 3 puntas, o contaminamos. No vamos a destruir el medio ambiente, entonces nos vamos a por la producción ancestral.
se nos muere el 70% de hambre. Los objetivos del milenio tienen una gran falla. No consideran la cantidad de población que hay en el mundo. No es lo mismo hacer hortaliza para la población de una etnia que para 8.000 millones de dragones. Ahí los tamaños no corresponden. No, entonces, tú tienes que tener, ahí en el sistema político tomas decisiones, en el sistema de ciencia analizamos eso y decimos, el problema es de cuasi equilibrios que tienen que ser satisfechos. Tomen las decisiones, porque eso corresponde es a ustedes. Lo mismo, en la universidad hay una parte que es, digamos, lo burócrata, sin que sea peyorativo, sino lo que toman decisiones administrativas, y otra parte que son los docentes. Cada uno tiene sus funciones. Los profesores no pueden ir a pedirle al cuerpo administrativo que apliquen el método científico. No. Apliquen los principios administrativos. Y no puedan decirle también los administrativos a los profesores, apliquen los métodos administrativos. En mi tierra dicen, cada lora en su estaca. Así es que funcionamos. Entonces, no es que esté mal, es que lo que no se pueden es, lo que se puede hacer, análisis de aquí para explicar aquí. Análisis desde el punto de vista científico, de la incidencia de los objetivos del milenio en la responsabilidad social universitaria. Análisis. Pero no vamos a presentar una solución, porque no es posible. No, que precisamente no es una solución, es un análisis. Pero entonces tiene que hacerlo con el articulado de la ciencia. Sí, claro. Por eso me cayó la duda en el momento, porque precisamente hice como esa memoria que ahí no había encontrado aún, porque es que esa segunda variable de ODS apenas la estoy construyendo. Yo tengo un poco más robusto a la de responsabilidad social universitaria. Y esa deduce lo poco que he encontrado es normativo, pero usted me acaba de dar una buena idea, y es que específicamente los ODS tienen una buena base científica. Entonces ahí es que irse un poco más al pilar de donde se construyeron los ODS, desde el punto de vista científico, porque eso tiene todo un sustento desde las ciencias humanas. Y yo ahí le recomiendo que utilice los articulados los articulados que tienen que ver con el planteamiento de Jan Nash, teoría de juegos. Teoría de juegos de Jan Nash. Léaselo. Teoría de juegos. Teoría de juegos. De Jan Nash. Le puede dar elementos para analizar cómo están esos equilibrios allá. ¿Por qué? Porque esos equilibrios, miren, ¿qué pasa si hay mucha producción de papa? Si crece la oferta, ¿qué le pasa a los precios? ¿Ah? Disminuye el precio. Los precios. Ahí estamos empleando una cosa que es, digamos, un articulado que es diferente al que utiliza el campesino o el productor de papa. El productor de papa no utiliza ese articulado porque no conoce toda la producción de papa del país. Conoce la producción de papa de su negocio. Ahora, ¿cuánto demora en salir la papa? 4 meses.
¿Qué hace el productor de papa que no utiliza aunque sea muy primariamente, las herramientas de la ciencia? Hubo mucha papa, normalmente concuerda con que hubo mucha papa también en los otros lados, entonces se cae la producción, se cae el precio. Entonces, en la siguiente cosecha dice, entonces voy a sembrar más poquito. Y seguro que otros muchos van a sembrar más poquito y entonces se sube el precio. Pero cuando se sube el precio no puede vender, produjo más poquito, entonces tampoco va a tener mayor cantidad de excedentes. Eso es lo que dice teoría de juegos. ¿Cómo tiene que organizar eso? La información del exterior y su propia información. ¿Cómo tiene que articular eso como si fuera un juego para encontrar mejores soluciones? Eso es lo que dice Nash. Y ahora, eso se parece a objetivos del milenio. ¿Cómo hacemos para mejorar el estado de la atmósfera? ¿Cómo? Disminuimos la oferta, entonces se va el precio para las nubes y tenemos revoluciones por todos lados. Mejoramos la producción, entonces eso es inversión y entonces se nos vuelve más cara. Inversión extra, inversión marginal, se nos vuelve más cara. Encuéntreme el punto en los cuales eso transitoriamente está equilibrado. Páselo a la universidad. ¿Cuánto cuesta traer 30 doctores? Un viaje de plata. Pero un viaje de plata. ¿Cuántos estudiantes necesitaría para que eso fuera financiado? Una montaña de estudiantes. Bien, si usted quiere hacerlo, entonces dice, listo, vamos a trabajar sobre que entren, por decir, 5,000 estudiantes más. Con eso funcionamos, podemos financiar 30 doctores. Ahora, pero si nos entran 4,000, solamente vamos a entrar tantos doctores. Ahora, esos doctores tienen que producir, entonces, por lo menos hay que contratarlo para que salgan artículos a 2 años. Luego tenemos que tener 5,000 ahora y 3,000 a mitad de año. Tiene que armar todo un escenario para saber cuántos y a cómo le van a pagar para que sea competitivo. ¿Por qué? Porque casi que la cantidad de doctores que hay en las regiones es constante. Entonces, la única manera de que ustedes traigan doctores es quitárselos a otra universidad. ¿Cómo se los quita? Con mejores sueldos o con mejores digamos, prestaciones, ¿no? Por ejemplo, que un porcentaje de los proyectos ejecutados, del valor de los proyectos ejecutados, sea del investigador. Tienen que armar todo un tripero de cosas. Eso es lo que dice John Nash. Que esos equilibrios toca que calcularlos muy despacito. No son ideológicos. Son pesito a pesito que hay que calcularlos. ¿Por qué? Porque un error de cálculo los puede llevar a que la universidad entre en problemas financieros. Si esos doctores, si ustedes no le ponen, por ejemplo, la cláusula de exclusividad, y esa cláusula de exclusividad implica que tiene que darle un porcentaje más por la exclusividad, ese doctor le puede estar trabajando para 2 lados. Y si le está trabajando para 2 lados, mire, si ustedes quieren tener problemas en la vida, tengan 2 casas.
Si quieren vivir tranquilos, tengan una. Y cuando se aburran con esa casa, salgan de ahí y váyanse para otra casa. Pero no tengan dos al tiempo. Porque eso es un problemón. Lo mismo pasa si no le ponen el contrato de exclusividad a los profesores. ¿Qué pasa con la mayor parte de los profesores catedráticos? Trabajan en varias partes. Piratean a la lata. Sí. Entonces, ¿cuál es su compromiso? Ir a decir 3 cositas y se van. ¿Qué le queda? Un residuo al estudiante, un residuo de regular calidad. Pero, ¿y a la institución qué le queda? Nada. El de planta tiene que dejar o labor administrativa, ahí está el residuo, o investigación. Definan qué es prioritario, labor administrativa o investigación. Si definen qué es investigación, es mi sugerencia, entonces tienen que saber que eso es un proceso, que no sé, que solo en la medida en que sea capaz de que se le reconozca al ITSA como una universidad en tal línea, entonces el ITSA tiene posibilidades de ser grande. Los Andes es la estructura neoclásica de lado a lado. El gobierno no viene a preguntarle al ITSA sobre los problemas de finanzas públicas. El gobierno va y le consulta a los Andes porque sabe que ahí está montada toda una estructura grandísima que le puede responder con acierto. Ah, bueno. Tiene, entonces, investigación despacito a consolidar temas y líneas, así como un médico, por ejemplo, un médico, si ustedes tienen gripa, ¿van de donde un oncólogo? No, van de un general. Pero si tienen cáncer, no van donde el general, van donde el oncólogo. Tienen que hacerse reconocer en unos temas. Y eso es investigación y eso es lento. Pero lento quiere decir, profesores, me trabajan en esto. Discrepen, armen la bulla que sea, pero en esto. Tenemos que ser expertos en esto y reconocidos en esto. Diferencia. Calidad es diferenciarse con reconocimiento. En términos de ciencia, es la definición. En términos de la aplicación administrativa, es eso. Profesores, trabajen. Los que no estén de acuerdo en trabajar en eso, asóciense y presenten un proyecto de línea diferente. Y la evaluamos. Porque si me van a decir, por ejemplo, teología de la economía, yo digo, ¿eso para qué sirve? Pero si me van a decir que van a estudiar problemas de los equilibrios neoinstitucionales, digo, claro, usted me está diciendo la evaluación de los acuerdos en las instituciones para funcionar, es decir, empresas, etcétera, etcétera. Así listo, el tema es relevante. Entonces tienen que tener acuerdos y tienen que tener claridades. ¿Para qué? Para buscar, ya vamos al otro lado, ya fuera de lo administrativo, a perfeccionar una definición de calidad que yo les he puesto. Diferenciación con reconocimiento. ¿Me entendieron? ¿Cómo se pasa de un lado al otro lado? Pero cuando ustedes están haciendo investigación, están en este lado. Y desde este lado están explicando ese otro lado. No puede ser
que estén tratando de traerse este mundo para este lado. Porque se les enredan las piolas y es donde comienzan los tutores y los padres a decirle, no, no, no. Pero cuando lo ponen clarito, no hay objeción. Cuando ustedes presentan el árbol, el mapa ese mapa puede ir o no puede ir en el artículo, pero cuando ustedes presentan la posibilidad de artículo a consideración de su universidad, para su tesis, para su doctorado, presentan eso, están mostrando que están trabajando de este lado. Y tómenle ahí, dice salvar, sálvenlo, y lo pegan en la presentación, lo pegan en el proyecto. Algo así como en el título de pregrado, le pegan el apretón de ese y queda el sello con el repujado. ¿Ya? Pero eso es lo que identifica. Más el escudo, lo que identifica de dónde y cómo obtuvieron un título. De dónde y cómo obtuvieron la información. En lo siguiente ya tiene que presentar la información. Este dice esto, y obtuvo esto, y este cambió aquí, y este cambió aquí, y yo digo ahora esto a partir de lo que está ahí. Una mujer no es bonita por el perfume que utilice, pero el perfume la hace más sugestiva y entonces aparece en la fantasía del que huele que es más bonita. Échense perfume fino. Échenle perfume fino a sus tesis y verá que no se la rechazan. Échenle perfume fino a sus artículos y verá que no se los rechazan. Pero no se les olvide, el perfume fino no lo consiguen en droguería barata. El perfume fino lo consiguen en perfumería fina. La perfumería fina es la de frontera. Bueno, les propongo 15 de descanso y en 15 minutos volvemos. Voy a cerrar aquí la aplicación. En 15 minutos vuelvo, los subo. Es porque ayer grabé todo eso y no me grabó la segunda parte por peso. Salió casi 1 tera. Entonces tengo que grabar por pedacitos. Y como eso yo les envié a ustedes ¿cómo se llama? Yo les subí, un segundo. El YouTube, ahí está el video. Ahí está el video en YouTube. Yo entonces, por eso no alcanzo a subir la segunda parte. Porque era la primera parte, esa sola pesaba 1 tera. No convirtió la segunda parte. Ya que esta vez hacemos 3 videos hacemos en el de hoy. A las 10:30 les envío de nuevo y nos conectamos. Vaya, tomen tinto. Haga tinto. Listo, gracias, profe. Dale, profe.